Maneja Alberto Escobar. Coordina el doctor Omar del Valle. Tertulia Liberal. Y que viva siempre el glorioso Partido Liberal. Esta nueva tertulia liberal. Hoy les acompañamos en la mesa de trabajo Andrés Mesa, Pedro Piedrahita, Omar del Valle, Susana Escobar y Nelson Lopera, nuestro concejal de La Ceja. Bueno, Nelson Lopera, el concejal de La Ceja, y este servidor de siempre, Alberto Escobar. Vamos, en la tertulia liberal tenemos oportunidad hoy de referirnos a diferentes temas que son trascendentales durante la semana. Por ejemplo, la situación de Mocoa. Vamos a tener la oportunidad también de estar hablando acerca de la instalación de la Comisión de la Verdad. Tendremos como invitado a Ariel Ávila, el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Omar nos trae hoy en el personaje de la semana nada más y nada menos pues que el recorderis de Jorge Eliezer Gaitán, y de igual manera pues tendremos oportunidad de referirnos al caso del regreso de Carlos Ramos Corena, el falso cirujano plástico que fue exonerado por un jurado en Puerto Rico, donde se le juzgaba por acciones ilegales en el ejercicio de la medicina en dicha isla. Igualmente podremos conversar acerca del, el ataque que propinó Donald Trump a raíz de que el gobierno sirio decidió utilizar armas químicas en contra de población civil y de las repercusiones que esto puede tener. Más o menos ese es el panorama que nos espera hoy en Tertulia Liberal por el momento. Entonces Susana nos entrega dos notas de abrebocas en este programa. 20 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer trimestre de este año, uno más en comparación con el mismo periodo de 2016, según un informe del programa privado Somos Defensores, el sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos de Somos Defensores reveló que los fallecidos eran líderes campesinos, comunales, ambientales, indígenas, afrodescendientes y defensores de víctimas. Somos Defensores detalló que en Colombia se registraron entre enero y marzo de 2017 un total de 193 agresiones individuales contra defensores discriminados en 136 amenazas, 20 asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 5 casos de judicialización. El Ministerio del Trabajo reveló que luego de que el DANE registró que del 1.018.000 menores de edad que trabajaban en el 2015, según esta cartera, esta cifra se redujo en el 2016 a 869.000 menores, es decir, 155.000 niños, niñas y adolescentes menos, lo cual simboliza una reducción del 14.7%. Clara López, ministra del Trabajo, manifestó que con esta disminución se cumplió antes de tiempo la meta de reducción de trabajo infantil en el país. Afirmó que dichas cifras se consiguieron gracias a las acciones adelantadas por la Red Colombia contra el trabajo infantil, alianzas público-privadas lideradas por el Ministerio del Trabajo y el Pacto Global Red Colombia, que se ha fortalecido con la presencia de empresas, gremios, academia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF, ONG y fundaciones. También destacó que los municipios, más de 600, y los 32 departamentos del país han incluido en sus planes de desarrollo la erradicación del trabajo infantil dentro de sus metas concretas. Bueno, para abordar el tema de Mocoa, yo voy a entrar al grano con el comentario de la semana. Dice:
La de Mocoa fue una tragedia anunciada. Mientras la solidaridad de los colombianos se desborda para con los habitantes de Mocoa, allí se vive una dramática situación por cuenta de los entes gubernamentales nacionales, regionales y locales que tienen asignada la tarea de prevenir desastres. Desde las altas esferas del gobierno no pueden lavarse las manos frente a esta tragedia que fue anunciada desde el 5 de agosto del 2015 por el representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, Orlando Guerra de la Osa. En esa oportunidad manifestó en la plenaria de la Cámara que los 13 municipios del Putumayo, comillas, están en alto riesgo de desastre y la capital Mocoa tiene un problema gravísimo. Puede haber una catástrofe cualquier día o cualquier noche de estas, cierro comillas. Guerra de la Osa pidió recursos para prevenir desastres y se lamentó que en dicha sesión no estuvieran presentes los funcionarios que fueron citados al debate, entre ellos el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez. Precisamente hubo la catástrofe, fue en la noche del 31 de marzo del presente año, y ahí tenemos un saldo de más de 300 muertos, más de 400 personas desaparecidas y una gran cantidad de personas heridas, más las cuantiosas pérdidas materiales representadas en viviendas y equipamiento público. Queda evidente, como ocurrió con la hecatombe de Armero, que nuestros mal llamados dirigentes, cuando se trata de la adopción de medidas para prevenir desastre, de pronto se embolatan e invierten su tiempo en calcular las ganancias que obtienen por la adjudicación de tal o cual contrato, o porque se encuentran entretenidos respondiendo ante los medios de comunicación que fuertes sumas de dinero entraron a sus campañas sin darse cuenta. Lo que más rabia da y sensación de impotencia se siente es al saber que en la ley 1523 del año 2012 se crean dos comités que sirven entonces para lo que sirven las tetillas de los hombres. Se trata del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo y el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, integrados de la siguiente manera: el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado, quien lo preside, el director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el director ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad, el director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas, Regionales y de Desarrollo Sostenible, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su delegado, un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, un representante de las universidades públicas que tengan en sus programas de especialización, maestría, doctorados en manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el Ministerio de Educación, y lo propio, un representante de universidades privadas con igual caracterización. Esta burocracia junta no escuchó al representante a la Cámara y son los directos responsables de lo que pasó en Mocoa, y como tal debieran responder ante la Fiscalía y la Procuraduría, pero resulta que ya la Fiscalía está buscando los abogados río arriba, está tratando de establecer la responsabilidad del gobernador del Putumayo y del alcalde de Mocoa. Como siempre en este país, la pita se rompe por el lado más débil. Los encopetados de esos comités deben tener indigestión de mermelada. Bueno, como siempre, el muy buen editorial de Alberto Escobar, salvando igualmente a los oyentes en el departamento de Antioquia, quienes nos escuchan por medio de TuneIn Radio en cualquier lugar del mundo. Hay que decir dos cosas. Primero, un hecho lamentable, lo que pasó hace 8 días exactamente en Mocoa, Putumayo, una región pobre, azotada más por la violencia y que tiene una crisis de desempleo bastante grande. Es una de las regiones del país con mayor índice de desempleo, donde sabemos pues que ha sido una zona altamente afectada por la violencia. Y aquí es como al caído caerle, porque como bien lo dice Alberto, se ve como la desidia estatal, la falta de estudios
como se ha hecho en diferentes partes del país con los llamados planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, donde vemos una gran falencia, porque parece que lo de Mocoa se puede dar en muchas partes del país, y esto es bien preocupante, porque se ve toda una ineficiencia del Estado, tanto a nivel nacional, con todos los organismos que tiene para la gestión y control del riesgo, como a nivel territorial, porque yo sí creo que el departamento y el mismo municipio de Mocoa también tienen un grado de responsabilidad en estos hechos lamentables y que tienen al país pues bastante consternado. En Medellín, por ejemplo, existe un programa que es para la gestión del riesgo, que es liderado también por el DAGRE y el DAPAR a nivel departamental, que son las instituciones que no son solo burocráticas. Hay que decir que el DAGRE, cuando ha habido emergencias, las ha atendido de una manera muy oportuna. Recordemos el hecho, aprovechando que está aquí el concejal Nelson Lopera de la Ceja, cuando lamentablemente se estrelló pues el avión que venía con el equipo de Chapecoense, se activan los sistemas de alerta que permiten, porque a la medida en que haya mejor reacción se pueden salvar vidas, como pasó en el caso de la Ceja, donde se salvaron 5 o 6 de los 6 tripulantes. Recuerdo que Nelson estuvo ahí muy atento, y bueno, aprovechemos para saludar a Nelson Lopera, que es el concejal más votado en el municipio de La Ceja, quien también ha sido presidente de esa corporación y que lideró en el municipio con el alcalde parte de la atención. Y hay que decir que estos organismos que atienden el riesgo, yo creo que en Antioquia en eso estamos bien preparados, o sea, en general. Bueno, salvo esa tragedia en Salgar, que también fue como hace 2 años, se dice que anunciada, digamos que estamos mejor preparados que en municipios o departamentos del sur del país. Pero Andrés, una cosa importante es de que uno de los problemas graves en cuanto a eso se refiere es la tala de bosques. En Colombia no tenemos una regulación sobre ese sentido, y vemos como las cuencas de los ríos se van golpeando. Aquí no hay unas normas que exijan, cuando haya tala de bosques, de que inmediatamente siembren una cantidad igual o mayor. Aquí en Empresas Públicas lo cumple, pero en el país no se ve por ninguna parte de eso. Y todos los días más, fíjese, el problema del clima en este momento es una consecuencia clara de esa poca normatividad que hay para reglamentar bien la tala de bosques en el país. No, inclusive salió una noticia, es que uno de los barrios de Mocoa se salvó precisamente porque tenía un cordón de árboles, claro. Nelson, ¿ibas a decir algo? Oh, muy cordial saludo para todos ustedes, para don Alberto Escobar, para don Omar, para Susana, para mi compañero Carlos del municipio de La Ceja, y por supuesto para usted, Andrés. Muchas gracias por invitarme al programa. Sabemos de la amistad que tenemos de hace tiempo. Como usted pues lo decía, tragedias que desafortunadamente desnudan lo que pasa en los sitios. Yo, a manera de anécdota, quiero contarles que por pura casualidad me tocó de metido, por así decirlo, presenciar parte de los sucesos posteriores a la tragedia del avión de Chapecoense, toda vez que terminaba sesión del consejo el día 28 y tenía que ir a recoger a mi hermano a la clínica porque estaba con su niña allá, en la clínica San Juan de Dios de la Ceja. Cuando llego allá vemos que hay movimientos un poco raros y empezamos a preguntar qué pasaba, y precisamente daban la noticia en el televisor del hospital, de la clínica, que se había caído el avión. Inmediatamente empiezan a desalojar toda la clínica. Obviamente solamente dejan a una persona que sí estaba con temas vitales, pero desalojan inmediatamente la situación. ¿Qué sucedió inmediatamente después de la tragedia? El desnudo de que normalmente los municipios y los gobernantes de turno pues normalmente le prestamos atención a las cosas más notorias o más visuales, por ejemplo infraestructura, cosas que la gente muchas veces reclama, pero descuidamos porque ante alguna emergencia, precisamente ese día, a los primeros que señalamos son a los bomberos, a los cuerpos de la Cruz Roja. Pero por ejemplo en el oriente yo creo que sí mucho el cuerpo de bomberos de Río Negro, uno que otro tendrán por ejemplo gatos hidráulicos, por ejemplo para accidentes de tránsito. Era increíble lo que pasaba, no habían camionetas para acceder a el cerro Gordo, que es ya Cerro Chapecoense, que de hecho hay que decir que geográficamente, si bien es cierto que pertenece al municipio de La Unión, el cerro está equidistantemente a más o menos 1 kilómetro del casco urbano de La Ceja. Supera ese cerro, que es donde están cuando ustedes escucharon que la persona de la torre de control, la operadora que es de aquí de Antioquia, le decía que manifestara el tema de los vectores, precisamente donde se ilustran o se muestran el tema de los vectores, es en el Cerro Gordo, donde ese avión desafortunadamente, pues dentro de todo lo malo,
hubiera superado esa montaña, la tragedia hubiera sido mayor porque hubiera caído en pleno casco urbano de La Ceja. Entonces, ¿y a dónde llegaban? ¿A dónde llegaba todo esto? Y es que, por ejemplo, en La Ceja estamos, por poner un ejemplo, y vamos siguiendo los casos, hoy tenemos edificios de 5 pisos y los bomberos llegan hasta un 3er piso. Y así como siguiendo lo que ustedes planteaban en el tema, que atentamente los escuchaba, nada más es mirar la imagen del municipio de La Dorada, Caldas. No sé si han visto la imagen por internet, donde también está a bordas de un río, pero nunca le paramos bolas a ese tipo de situaciones. Lo que yo quiero, de todas maneras, traer a colación para que los oyentes se den cuenta que no es que estemos rebuscando argumentos de alguna parte, es que me he dado a la tarea de traer el audio de una corta intervención precisamente de Orlando Guerra de la Osa, el representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, que el día 5 de agosto del año 2015 se expresó en los siguientes términos en la plenaria de la Cámara de Representantes. Gracias, presidente. A ver, yo sí quiero primero felicitar a la doctora Olga por este debate. Lastimosamente, el doctor Iván Márquez no vino y demás funcionarios citados, porque la exposición clara de la doctora Olga nos ha demostrado que hay una ley, la ley 1523 del 2012, que no se ha cumplido. Y esto es importante decirlo. Hoy en Colombia tenemos grandes problemas, y creo en el mundo, por el calentamiento global. Cada día los veranos son más largos en la tierra y los inviernos también, más largos pero más fuertes. En el departamento del Putumayo hay unos ríos grandes en la Amazonía. Está el río Putumayo, el río Caquetá, el río San Miguel, el río Guamués, el río Naboyaco, el Uchupayaco, el río Guineo, el río Caquetá. Pero a mí lo que me preocupa es de que hoy, por ejemplo, doctor Alba, le doy un ejemplo, de 13 municipios que hay en el departamento del Putumayo, los 13 están en alto riesgo de desastre. En este momento estamos pasando una época invernal de 2 meses. La capital Mocoa tiene un problema gravísimo. Puede haber una catástrofe cualquier día de estos, cualquier noche de estas. La cabecera municipal de Puerto Asís también, el río Putumayo se le ha metido varias veces al casco urbano. Lo mismo el río Caquetá a Puerto Guzmán. Hace 3 semanas el río San Miguel dañó todos los cultivos del municipio de San Miguel y ahí se ahogaron muchos animales. Y cuando se aprobó esta ley en el 2012, la 1523, se aprobó una estrategia, como lo dijo usted, doctor Olga, de mayor prevención y menor, para que esta mayor prevención no se está cumpliendo, doctora Olga. Y yo si hubiera querido que el doctor Iván Márquez, que yo tengo que reconocer que hace el esfuerzo, pero parece que el gobierno nacional no le está poniendo las herramientas que se obliga mediante esta ley que se aprobó en el 2012. Hablo de la 1523 del 2002. ¿Qué hago un llamado al gobierno nacional para que, yo creo, doctora Olga, aquí podemos pedir, no sé si la figura del COMPES, doctora Olga, no sé si se pueda estructurar un COMPES para el tema de desastres, porque lo que se viene en Colombia, con el mayor tiempo de verano y el mayor invierno con catástrofes, es grave. Quitemos a un lado los terremotos, pero lo que está pasando ahora con el crecimiento de los ríos en casi toda Colombia y en el departamento del Putumayo, los 13 municipios, es de que las tragedias están pasando. Lo que pasa es que no hay recursos para atenderla. En el departamento del Putumayo estamos teniendo todos estos 2 meses, ha habido catástrofes, se puede decir, porque así lo tengo que decir, donde han muerto animales, se han llevado viviendas de la zona rural, se ha metido las aguas a los cascos urbanos, y gracias a Dios no ha habido mayor número de muertes humanas. Sí, muchos animales se han ahogado en la parte rural. Yo pienso que de este debate tiene que salir una conclusión, doctora Olga, montar, yo no sé, un COMPES, una figura así que obligue al gobierno nacional
a que cumpla con la ley 1523-2012, donde se invierta más en la prevención de los posibles desastres. Esto toca decirlo, y doctora Olga, muchas felicitaciones, pero me preocupa que aquí no estuvieron los funcionarios. Le agradezco la presencia del ministro de Salud y del ministro del Medio Ambiente, pero ellos a veces tienen la política, la estructura, pero aquí necesitamos son recursos para que la Oficina de Atención y Desastres pueda prevenir los posibles catástrofes en el futuro. Muchas gracias, presidente. Bueno, esas eran las palabras de el representante a la Cámara, Orlando Guerra. Premonitoriamente el 5 de agosto del 2015 anunció que la tragedia de Mocoa se iba a dar, y lamentablemente ninguna de los oídos del gobierno nacional, ninguno de los oídos del gobierno nacional se activó, y hoy estamos pues los colombianos lamentando esta catástrofe. Tengo un invitado especial en la línea. En este momento está con nosotros Ariel Ávila Martínez. Él es sociólogo, politólogo, abogado y es actualmente el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Quiero inicialmente abordar este tema con Ariel, y es el siguiente. En su último artículo de la revista Semana, usted propone una investigación especial al gobernador Luis Pérez para aclarar acusaciones de, digamos, donde se le señala a él con ciertas relaciones con el crimen organizado en el departamento de Antioquia. Concretamente, ¿en qué hechos fundamenta usted esta propuesta, Ariel? ¿Cómo está? Muy buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Mire, básicamente lo que la columna dice, y en los viajes que hice a Antioquia pude constatar lo siguiente. Cada martes el gobernador de Antioquia hace un show, propone cualquier bobada. Llegó a proponer unas vicealcaldías policiales, lo cual no tiene sentido. Después propuso un código policial solo para Antioquia, como si no se hubiera dado cuenta que el nuevo código de policía permite la adaptación. Y ahora último, lo que ha cogido es a atacar el proceso de paz sin justificación. Dijo que en las 4 zonas veredales de Antioquia había explotación sexual infantil. Se activó el mecanismo y era falso, y lo tuvo que reconocer la gobernación. Después ha hablado de guachafitas, etcétera, que las funcionarias, que la secretaria de gobierno no ha podido entrar a la zona veredal, lo cual es falso. No pudo entrar, fue a la zona campamentaria dentro de la zona veredal, porque esos son los protocolos que hay. Y ha cogido, digamos, de sparring el proceso de paz. Llegó a llamar, o una funcionaria, no él, de la gobernación, llamó a las Naciones Unidas como los estafetas de las FARC. Y lo extraño de todo esto es que el gobernador no dice nada de los homicidios a líderes sociales en Bello, Antioquia. No dice nada de la situación de los copos en Medellín. No dice nada de la expansión de los Pacheli, que son de Bello, en el Bajo Cauca antioqueño. No dice nada de la expansión del Clan Úsuga, solo habla del proceso de paz. Y lo extraño es que a él, en el caso del exalcalde Alonso Salazar en su momento, los indicó de haber tenido respaldo, por ejemplo, de algunos combos en Medellín. Entonces lo que yo le digo en la columna al gobernador es, oiga, es muy raro que usted solo hable del proceso de paz, algo que está saliendo relativamente bien, de lo otro no hable. Entonces, para aclarar dudas que ustedes acusan a la ONU de ser estafetas de las FARC, investiguemos a la ONU y aclaremos en una investigación especial las acusaciones que usted ha tenido de relaciones con el crimen organizado, y así pues vamos a ver quién sale mejor librado. Ese es el resumen de la columna. Bueno, de otro lado también, Ariel, esta semana se cumplió la instalación de la Comisión de la Verdad, pues con la cual se pretende esclarecer, digamos, los patrones de la violencia producto del conflicto armado, y además reconocer los derechos de las víctimas. En concreto, por lo que usted maneja y conoce, ¿cuál es el mandato de esta comisión? Mira, la Comisión de la Verdad es una de las 2 figuras que va a estar encargada
de esclarecer todos los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado colombiano. La otra pues es el Tribunal Especial para la Paz, que lo creó la jurisdicción. La Comisión de la Verdad es una figura mucho más política, en el sentido de que debe estar compuesta por diferentes actores sociales y políticos. Y ese accionar tiene que como revelar la verdad macro del conflicto armado. Cada uno de los casos particulares, en cambio, va a estar dado por la Jurisdicción Especial para la Paz. El alcance de la comisión, digamos, lo primero que hay que aclarar es que, según el decreto que anunció el presidente y demás, no va a ser rápida la puesta en marcha de la comisión, digamos, hay que escoger la gente, hay que darle un mandato un poquito más claro o específico, así que eso no va a arrancar ya, debe arrancar en 3 o 4 meses. Y el alcance es básicamente esclarecer cuál fue el papel en general de todos los actores, cuáles fueron los actores en el marco del conflicto armado. Hay que aclarar 2 cosas. 1, las comisiones de la verdad son totalmente normales en los procesos de paz, e incluso en contextos donde no hubo proceso de paz, se tienden a crear para aclarar la situación de derechos humanos. Por ejemplo, en Perú no hubo proceso de paz, el Estado peruano ganó la guerra a las 2 guerrillas, pero aún así se instauró una comisión de la verdad. En El Salvador sí fue parte de un acuerdo, en Irlanda del Norte también la hubo. Entonces estos fenómenos han ocurrido y tienen que ocurrir, que es una disposición internacional en cualquier contexto de posconflicto. Y obviamente lo segundo que hay que aclarar es que todos los actores, todos los sectores, más que actores, todos los sectores sociales, pues van a tener participación en esa comisión de la verdad para tranquilidad de la sociedad. Ariel, dándole los buenos días y bueno, conociéndolo como uno de los mayores expertos en el conflicto armado colombiano y en todo este tema del proceso de paz, cuando usted nos sabe, pues, estamos hablando del contexto para esclarecer la verdad en el conflicto. Y también nos toca la Jurisdicción Especial para la Paz. La pregunta concreta es, a raíz de los sucesos esta semana, donde se conoció la intención de Diego Palacios, ministro de Protección Social de Álvaro Uribe, de Sabas Pretel y de otros altos dignatarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, de participar en esa Jurisdicción Especial para la Paz, contando la verdad a cambio de, digamos, obtener algunas rebajas significativas en sus condenas. La pregunta es esta: ¿cabe el uribismo en la Jurisdicción Especial para la Paz? A ver, mire, 3 respuestas. 1, la Jurisdicción Especial para la Paz es como un pedacito de toda la jurisdicción, de toda la justicia colombiana, que va a conocer de todos los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado. O sea, no va a conocer de robo de celulares ni inasistencia alimentaria, pero sí de bombardeos, pasos positivos, secuestros, pescas milagrosas. Lo segundo es que esa Jurisdicción para la Paz establece que la persona que diga la verdad, dé garantías de no repetición, haga justicia restaurativa y pida perdón, va a tener unos beneficios que se llama una sanción efectiva a la libertad. Los que colaboren parcialmente tienen 8 años de cárcel y los que no colaboren tienen 20 años de cárcel. Por eso ese cuento del senador que es de su tierra, Iván Duque, pues es muy falso. Digamos, esta justicia transicional sí va a traer mucha justicia. La tercera parte de la respuesta. La pregunta es, los hechos del cohecho de Yidis Medina, donde se le ofreció unas notarías para salvar la reelección del presidente Uribe en el Congreso en el año 2006, si tiene que ver con el conflicto armado. La respuesta es que no. Es decir, aquí no hay conexividad entre el conflicto armado y el hecho que quiere que se acoja tanto Sabas Pretel como Diego Palacios, porque no están marcados. Tiene que ser muy clara. Entonces yo lo que creo es que estos 2 señores no se han leído bien o están mal informados, pero es claramente ellos no van a poder hacer parte. De todas maneras, hasta que se instaure la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se va a dar el comunicado oficial. Pero, por ejemplo, la señora María del Pilar Hurtado, parte de los crímenes que ocurrieron en el DAS sí pueden ser de conocimiento de la JEP, porque de ahí salieron listados para perseguir la oposición, acusándola de ser guerrilleros, se infiltró, etcétera. Entonces eso podría ser, pero el cohecho que llevó a la reelección del presidente, a la aprobación de la figura de la reelección en el año 2006, es muy difícil que lo acepte la gente.
propio, pues, o atípico mejor, porque en Colombia es el único cohecho de uno realmente, que no existe en ninguna parte del mundo, porque aquí solo se condenó a una parte. Diríamos entonces que no estaría en la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que usted nos dice que no existe conexidad. Entonces diríamos que posiblemente la chuzada, los falsos positivos, estos sí estarían en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es importante decir esto porque hay personas condenadas actualmente, generales de la República, del gobierno del expresidente Uribe, que pueden contar la verdad, decir realmente quién les ordenó. Por ejemplo, en el caso de María del Pilar Hurtado, quien ordenó las chuzadas a altos personajes de la política nacional, recuerdo la de senadora Piedad Córdoba, a Gustavo Petro, y líderes generalmente de la izquierda, que no solo fueron maltratados, sino perseguidos políticamente por el gobierno nefasto, pues, que conocemos del expresidente Uribe. Entonces diríamos que las chuzadas posiblemente sí puedan estar en la Jurisdicción Especial para la Paz, y los falsos positivos. Claro, el caso de los falsos positivos además no es un delito indultable, como tampoco las pescas milagrosas de las FARC. Eso pasa al tribunal y se tiene que, pues, conseguir todas las 4 condiciones que yo le acabo de decir, verdad, reparación, restauración y garantías de no repetición. Y por tanto, el tema del cohecho de a uno, que es que se condena allí de Medina y no la otra parte, es absurdo, pero eso ahí no entra en la Jurisdicción Especial para la Paz. Falsos positivos sí entran, las chuzadas podrían entrar, ahí hay una línea un poquito complicada, pero podrían entrar, pero en general lo del cohecho no. Y hay una cosa que decir de acuerdo a la entrevista que dio Diego Palacios. En caso que, por ejemplo, se aceptara ese tema dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, es que para usted recibir los beneficios, usted tiene que contar toda la verdad. O sea, Diego Palacio no es que yo ya no le cuento verdad porque allí a mí no me juzgaron. No, señor, tienes que contar toda la verdad. Tienes que salir a pedir públicamente disculpas. Tienes que hacer justicia restaurativa y tienes que dar garantías de no repetición. Es decir, esto es un escarnio público para personas que han negado toda la vida esto. Entonces, es decir, no es que si yo me presento y recibo derechito los beneficios, no, si usted cumple todas las 4 condiciones lo hace. Entonces, no hace parte de la jurisdicción el tema del cohecho de la reelección, pero aún haciendo parte, es muy complicado, es imposible que se den beneficios a cambio de nada. Doctor Ariel, en ese mismo sentido, ahorita hay un actor armado que es el que está, digamos, retomando o ocupando las zonas donde las FARC han dejado de hacer presencia, que son las BACRIM, en sus diferentes modalidades. Las BACRIM tienen como característica esencial, yo diría, no ser un órgano o un movimiento político, a diferencia de las FARC o el ELN. En principio no podría afirmar eso. Caben las BACRIM en la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el gobierno nacional eventualmente podría adelantar negociaciones con estos grupos armados e incluirlos en la Jurisdicción Especial para la Paz y estos obtener los beneficios. La respuesta es que no. Con el caso de los paramilitares, pues ya se hizo una negociación, que fue la famosa Ley de Justicia y Paz. Pero se dejó por fuera políticos y financiadores. Ahorita la JEP, en principio, al menos podría conocer de políticos, no necesariamente de financiadores, ojalá que sea así, y terminar de cerrar ese ciclo de violencia, entonces de violencia política. Entonces esta JEP puede acoger lo que quedó por fuera del tema paramilitar, el tema FARC y posiblemente el tema ELN. Pero con las famosas bandas criminales, como ya se hizo una negociación, y ahí no hay ningún tipo de aspiración política, tampoco son financiadas por el Estado como se entiende el paramilitarismo a nivel internacional, ellos no hacen parte y no podrán ser parte de la JEP. Lo que se le ofrece a las BACRIM, que es una cosa, es como aplicar el modelo gringo, es lo que se llama alternatividad penal. Es bajas condenas a cambio de mucha delación, y se legaliza una parte de la riqueza y todo lo demás pasa al Estado para reparar víctimas. Pero eso se llama un proceso de sometimiento a la justicia, no tiene nada que ver con JEP ni nada por el estilo. Ese proceso de sometimiento a la justicia parcialmente el Código Penal ya lo entrega con el famoso principio de oportunidad, etcétera, pero es esa figura. Pero dentro de una JEP o un proceso de paz, no, eso no va a ver con las bandas criminales.
Los asesinatos que se vienen dando en el país, se habla de que cada 2 días muere un líder campesino, social, agrario. Podemos hablar también que existe una sistematicidad, que esto es sistemático, o sea, que no es producto de la casualidad, sino que realmente existe una mano negra de la derecha acá en este país, que sabemos que existe, y que es esa la responsable de estos asesinatos, o son realmente hechos aislados, como en su momento lo dijo el ministro de la Defensa, que esto eran pues hechos aislados y que eran por temas particulares o digamos retaliaciones privadas o venganzas, pero que en ningún momento obedecía a una digamos organización que esté encargada de realizar estos asesinatos selectivos en muchas regiones del país, incluida Antioquia. Mire, hombre, en general el año pasado asesinaron 93 líderes sociales, es decir, uno cada 4 días. Este año van 29, es decir, uno un poco menos de cada 3 días. Es decir, eso es imposible tener un posconflicto o una apertura democrática con esos datos. Evidentemente, las investigaciones preliminares indican que aquí hay un poco de todo, desde disputas locales hasta situaciones de sistematicidad. Al menos en el departamento de Antioquia, en Caquetá y Meta y en Cauca, pareciera que sí hay sistematicidad. Sobre todo, por ejemplo, con referente a los líderes de restitución de tierras, una gran cantidad de ellos asesinados en el Urabá antioqueño y chocuano. Ahí, obviamente, todo parece indicar que efectivamente hay gente que está pagando para que estas víctimas no denuncien. En el caso del Meta y el Caquetá, pareciera que es contra líderes que tienen la aspiración de hacer participación política en las próximas elecciones y particularmente en las instituciones especiales de paz. Y además hay una sistematicidad muy grande contra los famosos líderes comunales, es decir, presidentes de juntas de acción comunal, sobre todo a nivel rural. Evidentemente hay otras cosas que son hechos locales, disputas entre los propios líderes, en otros casos el ELN puede estar metido, pero en algunas regiones, en las que le acabo de mencionar, y para algunos casos, evidentemente hay sistematicidad. Así que aquí lo que hay que es garantizar la investigación, saber quién está asesinándolos, pero no hacer una guerra de micrófonos entre líderes sociales, organizaciones de izquierda, y el ministro de Defensa. La forma de proteger esta gente es saber quién los está matando. Bueno, Ariel, la Comisión de la Verdad entre sus funciones tiene la de que crear espacios tanto nacionales, regionales como territoriales para poder escuchar, digamos, allí las voces tanto de los actores directos como indirectos del conflicto. ¿Usted cree que hay garantías para que la Comisión de la Verdad cumpla esta función, dado el alto índice de polarización que ahora se vive en el país por cuenta fundamentalmente de las fuerzas santistas y las fuerzas uribistas? La Comisión de la Verdad es una figura que va más allá de la disputa entre Santos y Uribe, y es una necesidad, además es un requerimiento que hace la comunidad internacional en cualquier proceso de posconflicto, en cualquier proceso de paz. Que si eso va a dar garantías, hombre, esa es muy buena pregunta. El problema acá es cuánta plata le van a dar, cuántas subregiones va a tomar, es decir, va a haber, por ejemplo, una sede regional para Antioquia por departamento, o van a agrupar departamentos, durante cuánto tiempo se van a recibir denuncias, van a tener acceso o no a los expedientes judiciales en Fiscalía y en la Justicia General, van a tener o no acceso a los datos del Ministerio de Defensa y el antiguo DAS de Inteligencia. Yo creo que la pregunta tuya no se resuelve tanto por si hay una disputa entre Uribe y Santos, porque obviamente el gobierno que llegue tiene que garantizar verdad. La pregunta se resuelve más bien por estos otros temas, si ahí va a haber acceso a la información, si no, cuánto tiempo van a tener, cuántas subregionales van a tener, con cuánta gente van a disponer. Así que sobre el papel está muy bien diseñada. Eso fue lo mismo que pasó con Justicia y Paz con los paramilitares.
pero en la vida real lo de los paramilitares salió muy mal. Esperemos que aquí no y que se den los recursos necesarios, pero de eso es que va a depender. Bueno, Ariel, digamos que te agradecemos en nombre de nuestros oyentes la participación en esta tertulia liberal y esperamos poder seguir en contacto para estar analizando estos importantes hechos que de una manera tan importante usted analiza desde su condición de director de la Fundación Paz y Reconciliación. A usted muchísimas gracias y como siempre a la orden. Un abrazo. Bueno, vamos a un pequeño corte para seguir en tertulia liberal. ¿Sabía usted que el objetivo del Partido Liberal es la lucha contra el feudal que explota a sus vasallos? Contra el poder eclesiástico cuando pone en peligro la autonomía de la conciencia. Contra las corporaciones profesionales cuando encadenan el trabajo libre. Contra la ciencia oficial que estrangula el pensamiento. Contra el poder del dinero que aplasta al proletariado. Contra cualquier fuerza social que pretenda erigirse en árbitro de la vida colectiva y excluir así u oprimir a las otras. Soy liberal porque creo en el sistema democrático de Colombia, en la separación de los 4 poderes, legislativo, judicial, ejecutivo y electoral, en que la oposición pueda ejercer libremente su actividad proselitista, dentro de los marcos de la Constitución y de la ley, y que la voluntad popular, limpiamente expresada en las urnas, sea la que ordene quien dirija la nación. ¿Sabía usted que el Partido Liberal Colombiano fue fundado el 16 de julio de 1848 basándose en las ideas del general Francisco de Paula Santander, y que Ezequiel Rojas propuso las primeras ideas liberales en el país para el programa de gobierno de José Hilario López si ganaba la presidencia? Tertulia Liberal, programa divulgado por el Directorio Liberal de Antioquia. El presidente Juan Manuel Santos respaldó este viernes la decisión del presidente Donald Trump de bombardear al régimen sirio en respuesta al ataque químico que presuntamente efectuó la aviación siria, en hechos que causaron la muerte de al menos 86 civiles. Durante la clausura del Congreso de Naturgas en Cartagena, el jefe de Estado y Premio Nobel de Paz recalcó, no obstante, que cualquier acción debe hacerse dentro del marco del derecho internacional. Calificó como una atrocidad el supuesto ataque con armas químicas que habría orquestado el régimen sirio. El primer mandatario elevó un llamado a Estados Unidos y a Rusia para encontrar una salida a la situación de Siria a través del diálogo. Bueno, precisamente tenemos hoy un experto en el análisis de este tipo de temas como es Pedro Piedrahita, y queremos arrancar preguntándole lo siguiente. Este incidente nos indica que Siria será la nueva guerra de Estados Unidos. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Frente a su pregunta hay que decir algo, y es que Estados Unidos hace parte del conflicto en Siria desde marzo de 2011, ¿cierto? Allí hay una presencia a través del apoyo que ha brindado Estados Unidos a lo que denominamos el Ejército Libre de Siria, que es una oposición al régimen de Bashar al-Assad liderada por un ex coronel del ejército sirio que se llama Ria al-Shad. Este coronel es quien ha liderado entonces toda la oposición y se ha opuesto al régimen de Bashar al-Assad. E insisto, ha sido financiado y apoyado militar y económicamente por los Estados Unidos. Pero entonces lo que uno ve en todo este escenario es que desde el año 2011, ya llevamos 6 años de la guerra en Siria, las víctimas se cuentan por millones. Recordemos que hay un antecedente también de uso de armas químicas y fue en el año 2013. Y el gobierno de Barack Obama en su momento fue muy criticado porque no tomó ninguna posición frente a este hecho. Además de esto, la Organización de las Naciones Unidas también fue muy criticada porque no tomaron una posición al respecto. Entonces, lo que hay que decir es que Estados Unidos ya está en el conflicto.
Desde que empezó el gobierno del presidente Donald Trump, en sus primeros discursos, que incluso lo hablábamos aquí hace un mes, él planteaba algo desde la política exterior, y es que no se metería no estaría interesado en desestabilizar regímenes extranjeros. Y la lectura que uno podía hacer de eso es que Estados Unidos no se iba a interesar mucho en lo que estaba sucediendo en Siria. Y en ese sentido se empezó a observar en el escenario internacional, y específicamente en esta región, como una salida parcial de Estados Unidos de la zona. ¿Esto qué implicó? Que el Ejército Libre de Siria se vio afectado, y allí es cuando ISIS o el Daesh, como es conocido, empieza a tomar mucha fuerza y a atacar posiciones claves y a retomar ciudades claves en Siria. Entonces la salida parcial de los Estados Unidos frente a esta nueva discursividad del gobierno Trump, y frente a estas medidas del gobierno Trump, empezaron a reflejar eso. ISIS se vio fortalecido, mientras que allí siempre se ha mantenido Rusia, y también el gobierno iraní, sobre todo a través de su grupo que financia, un grupo que es considerado por Occidente como terrorista, como es Hezbollah, ha apoyado el régimen sirio, ¿cierto? Lo que plantea entonces todo este escenario es qué hacer con el régimen de Bashar al-Assad. Hoy la gran preocupación en el escenario internacional es si Bashar al-Assad, presidente de Siria, sale de Siria, ¿qué pasa con Siria? Entonces allí ya tenemos unas experiencias en el orden internacional, cuando lo que sucedió en Túnez, lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió en el mismo Irak, ¿cierto? Que son esas pretensiones de cambiar el régimen, cambiar el presidente, supuestamente porque la sociedad está pidiendo una sociedad o un sistema más democrático, más amplio, que sea más plural, pero lo que se ha observado y la experiencia indica que lo que se ha generado son unos vacíos de poder institucional, unas crisis que lo que han generado es un fortalecimiento de grupos terroristas y una violencia sistemática constante. Pero en ese contexto que nos presentabas al comienzo de tu análisis, entonces uno puede pensar que atacar a Siria en este momento por parte de Trump puede ser una manera de recomponer su imagen un poco deteriorada o bastante deteriorada al interior de los Estados Unidos. Mire, un ataque militar que fueron 59-60 misiles fue un ataque militar preciso a una base siria, porque lo que dicen los informes es que desde allí despegaron los aviones con armas químicas. Eso dicen las versiones occidentales, pero por ejemplo las versiones rusas dicen que fue un bombardeo con armas convencionales a posiciones de ISIS en las cuales este grupo terrorista tenía armas químicas. Pero mire, eso tiene mucho de simbólico, y es hacia donde apunta su pregunta, porque recordemos que este ataque aéreo con misiles Tomahawk se da justo con la visita del primer ministro chino a los Estados Unidos, y se da justo una semana antes de la visita del primer ministro de los Estados, Rex Tillerson, a Rusia, ¿cierto? Recordemos que Rex Tillerson es amigo personal de Vladimir Putin. Entonces lo que hizo Donald Trump con este ataque es cambiar el escenario de la política internacional, y lo que llama la atención es lo que les mencionaba al principio, es que en los primeros discursos Donald Trump dice que no le interesa desestabilizar regímenes extranjeros, pero frente a un ataque que es considerado por el derecho internacional como un crimen de guerra, como es la utilización de armas químicas que están prohibidas en la guerra, la decisión de los Estados Unidos es contundente. Llama la atención en todo este escenario que muchos, incluso medios de comunicación, han salido a criticar la posición y el ataque que emprendió Estados Unidos, pero no se ha dicho mucho de la utilización de armas químicas, ¿cierto? Que insisto, no es algo nuevo, desde el 2013 se utilizaron, y la comunidad internacional simplemente ha callado frente a esta situación. Ahora, en campaña, como bien lo señalabas, y a comienzos de su mandato, él no tenía, por ejemplo, a Siria dentro de sus prioridades. Entonces, ¿cómo se explica este ataque a un aliado de Putin? Precisamente porque fue considerado como un crimen de guerra, y allí entonces aparece el ataque.
pero recordemos que Estados Unidos sigue teniendo una presencia activa, sobre todo en esa zona del Mediterráneo, y todavía tienen intereses en generar una estabilidad geopolítica en la zona, porque la salida total de los Estados Unidos de Oriente Medio implicaría fortalecer el liderazgo no solo de Rusia en la zona, porque recordemos que Rusia tiene una base militar en Siria, que es la base de Tartus, y las relaciones y el apoyo diplomático que ha tenido Rusia data de la mitad del siglo XX. Siempre han tenido buenas relaciones, pero allí también hay intereses chinos y también de Irán. Entonces, ¿qué implicaría la salida de los Estados Unidos? Fortalecer un poder de Irán, ¿cierto? Fortalecer el poder de Irán en toda esta zona, y eso implicaría perder una posición estratégica allí, sobre todo por toda esta zona que está en el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa más de la mitad del petróleo del mundo. Entonces Estados Unidos siempre tendrá un interés en estabilizar esa zona, pero hay que decir también lo siguiente: los intereses estratégicos de Estados Unidos son planteados y modificados cada 10 o 15 años en un documento público, un documento de seguridad. En estos intereses estratégicos, los intereses estratégicos de Estados Unidos hace 10 años estaban concentrados en Oriente Medio, y por eso entonces entendemos todas las guerras que emprendió Estados Unidos en Oriente Medio. Pero esos intereses cambiaron, y fue a partir del gobierno Obama cuando estos intereses se ubicaron más en Asia-Pacífico. Pero entonces en lo que estamos al día de hoy es en una gran incertidumbre. ¿Cuáles serán los intereses estratégicos de los Estados Unidos? ¿Cierto? Podemos leer entonces que los intereses de Estados Unidos se están regresando a Oriente Medio. ¿Por qué? Recordemos que Donald Trump declara... devuelve todas estas normas que se llamaron la guerra contra el carbón. Incluso está negando todo el tema del cambio climático, y está haciendo una apuesta de nuevo por los recursos estratégicos fósiles, por los combustibles, por el petróleo, por el gas. Entonces parece que Estados Unidos se está regresando un poco en esa proyección de sus intereses estratégicos, y por eso se explica también esa posición. En últimas, el mensaje de Donald Trump incluso viene desde la campaña: Estados Unidos va a ser grande, y Estados Unidos, una forma de mostrar ser grande es haciendo este tipo de ataques. En este contexto, pues dos cosas. Yo creo que ya mencionabas una, la importancia de Siria, digamos, en la geopolítica, porque es, digamos, un país por el que cruzan, pues, y transita, como bien lo decías, más de la mitad del petróleo de todo el planeta, y eso ya lo hace, pues, un país importante. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Porque nos sorprende mucho. Vos, de pronto, desde el punto de vista geopolítico, entenderás la posición del Premio Nobel de Paz de apoyar un ataque de estos donde mueren civiles. Me parece, pues, desde el punto de vista humanista me parece absurdo, sí, pero desde el punto de vista geopolítico es tomar también partido digamos, apoyando a un aliado natural de Colombia, por lo menos en la geopolítica, como lo es son los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para evitar que ese conflicto continúe? Porque leyendo los diarios internacionales, BBC menciona más de 450.000 personas que han fallecido o han muerto a raíz de los ataques oficialmente, porque hay zonas de Siria donde la ONU no ha podido llegar. O sea, pues, los muertos pueden llegar a 1 millón de personas fácilmente, y esto es un tema muy delicado. Y lo segundo es, ¿se puede dar una tercera guerra mundial? Porque entonces el jueves, cuando veíamos la noticia en redes sociales y en los medios de comunicación, la gente, usted sabe que opina mucho desde el desconocimiento, y decían pues que iba a haber una tercera guerra mundial. ¿Es esto posible o no? Respondo lo último, ¿cierto? Lo último que decías, y ya la Fuerza Aeroespacial de Rusia sacó un comunicado oficial diciendo que no se involucrará en acciones militares en contra de los Estados Unidos. Es decir, no habrá una respuesta militar. Y habrá que esperar al 11 de abril a ver qué sucede cuando Rex Tillerson viaje a Rusia a esta reunión oficial. Sí, Andrés tiene razón, desde el humanismo y desde cualquier perspectiva, porque incluso la polemología, que es el estudio científico de la guerra, lo acepta. La guerra es una tragedia. Es que la guerra es una tragedia. La guerra siempre va a generar muertes. Y precisamente por eso estudiamos la guerra. No para eliminarla, porque la guerra siempre estará ahí acompañando a la humanidad, lamentablemente.
pero lo que sí debemos es cómo hacer que estas guerras sean menos y que sus efectos no sean estos, sobre todo el uso de armas químicas, que no se utilicen armas químicas en la guerra. Pero si la pregunta es, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para acabar la guerra en Siria? La respuesta es, no puede hacer mucho. Primero, porque el orden institucional de las Naciones Unidas ha sido inoperante y se supone que el orden institucional de las Naciones Unidas es el órgano primario para entrar a resolver estos conflictos en el mundo, y la verdad no ha hecho nada desde el 2011. La ONU, ¿en qué ha sido muy juicioso? En contar las cifras, pero recordemos que está el Consejo de Seguridad en la ONU, y el Consejo de Seguridad tiene esta figura del veto, y por tanto, país que vete una resolución, pues no se podrá hacer nada al respecto. Entonces parece ser que los asuntos en Siria, incluso en otras partes del mundo, podemos ver que los grandes conflictos del mundo se siguen resolviendo por fuera del sistema, se siguen resolviendo en un sistema, en un orden bipolar, en una bipolaridad. Entonces, ¿cómo podría entonces mitigar un poco la guerra en Siria y llegar tal vez a un acuerdo? Es sentando los intereses que están allí. ¿Y cuáles son los intereses que están allí? Rusia, China, Estados Unidos e Irán, ¿cierto? Ellos son los cuatro actores, los cuatro estados que tienen intereses allí, y tendrán ellos que determinar cómo estabilizar la zona. Pero insisto, cada día más toma un mayor sentido y mayor fuerza que es necesario mantener el régimen de Bashar al-Assad en pie. Pero ¿esto quién lo apoya? Lo apoya Rusia, lo apoya China y lo apoya Irán, pero Estados Unidos no lo apoya. Pero sería un error, y ya se ha advertido desde varios espacios, quitar el régimen de Bashar al-Assad, porque se eliminaría la gobernabilidad en Siria y seguiría la guerra constante, diversificada en más de 1000 grupos que se están enfrentando en Siria desde el año 2011. Por eso es una auténtica guerra civil, y aparece en medio de toda esa guerra civil entonces un sheriff americano. Sí, es que yo creo que hay que aceptar eso incluso desde el estudio de las relaciones internacionales. A algunos puede molestar ese hecho, pero es que Estados Unidos, en términos de Zbigniew Brzezinski, es la única superpotencia del mundo. Ningún país del mundo iguala en términos económicos y en términos militares a Estados Unidos, incluso en términos de las capacidades reales de coerción. Es que Estados Unidos tiene la capacidad de movilizar a todas sus tropas a todas partes del mundo de manera rápida, fácil y efectiva, y esto no lo tiene ningún país. Entonces, frente a este hecho, que insisto es un crimen de guerra, la utilización de armas químicas, la respuesta de los Estados Unidos es: ojo, miren, aquí estoy yo y no voy a permitirlo, y por eso ataca esta base de la Fuerza Aérea en Siria. Bueno, este tema y sobre todo la presencia pues del sheriff americano en el gobierno nos da la posibilidad de seguir analizando muchos otros temas. Y sobre todo que tenemos un invitado que conoce muy bien el tema y que esperamos que nos siga acompañando aquí, por favor. Muchas gracias, y nos dé luces sobre un tema tan importante. Pues de pronto eso podrá estar pasando allá en Siria, pero es un tema que sin duda afecta. Miren, por ejemplo, subió el precio del barril del petróleo, y eso tiene incidencia directa en los mercados, por lo menos de todo el mundo, pues particularmente en Latinoamérica ahora, con la crisis de Venezuela. Puede tener inclusive incidencia en la crisis de Venezuela, porque al subir el valor del barril va a tener más recursos ahorita Maduro para hacer sus maduradas. Bueno, vamos yo quisiera agregar una última cosa que pude notar también en sus preguntas ahorita. Esto también tiene un sentido muy simbólico y muy político. La mala imagen que tiene Donald Trump, no solo al interior de Estados Unidos, sino en todo el mundo, también esto puede ser una forma de cambiar y de mitigar esa mala imagen. No hay nada mejor para cualquier gobernante que tener una guerra, un conflicto o una amenaza para unir a la población en torno a eso. Eso en últimas es la construcción de un enemigo, como lo decía Max Weber desde la filosofía política. Construir un enemigo, todas las personas se movilizan en torno a ese enemigo, y eso luego en las encuestas va a ser muy favorable para cualquier político. Pero eso también se parece a lo que pasó hace ya 10 años con George Bush cuando atacó a Irán, pues cuando decía que Saddam Hussein tenía armas
químicas también, es algo muy similar. Inclusive la declaración oficial del gobierno de Siria es que eso no fue un arma química, pues que eso no fue, digamos, intencional, sino que fue producto de un accidente por un bombardeo. O sea, esas armas químicas que dieron, pues, por medio del cual perdieron la vida más de 82 personas, creo. Entonces miren que aquí hay un tema bien interesante, porque empieza eso de las verdades, las mentiras. Yo me acuerdo cuando Álvaro Uribe, en sus tantos falsos positivos, sacó una declaración donde decía que las FARC tenían armas químicas y que eran patrocinadas por Hugo Chávez, y eso resultó ser totalmente falso. Es como decía Pedro ahora, ha ocurrido siempre en la historia del mundo. Los gobernantes crean la guerra y buscan la opinión pública que dirija hacia ellos para inventarse cosas como esta. El caso de Donald Trump, este gobernante seguramente, si hiciera una encuesta en Estados Unidos hoy, estaría su imagen muy favorecida en este momento. Venezuela, cada rato el Chavo Mordén de lo mismo, se crea guerras, invasiones y todo, y así genera en el mundo. Cuando un gobernante está débil y tiene problemas, se inventa la guerra. Bueno, vamos con una nota de Susana para luego darle curso a la reflexión que nos trae hoy Omar sobre el personaje de la semana. Con pool de víctimas enfrentará el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos a falso cirujano plástico Carlos Ramos Corena. El concejal Guerra Hoyos afirmó: si el falso cirujano plástico Carlos Ramos Corena tiene un pool de abogados en mi contra, yo tengo un pool de víctimas en la suya. Ramos Corena ha expresado en sus declaraciones que regresará a Colombia para operar a 200 mujeres y que sus fuerzas estarán dirigidas contra el concejal Guerra. Voy contra él, voy por su cabeza, afirmó el falso cirujano al medio de comunicación puertorriqueño Primera Hora. Guerra Hoyos espera que haya la misma solidaridad que él ha tenido con la Fiscalía y las autoridades frente al tema, pues cuando a uno le oficializan que vienen por su cabeza, espero que la legitimidad rodee a quienes están expuestos a la ilegalidad y no al criminal, comentó el concejal. No, pues sin duda este tema que viene pasando con el señor Ramos Corena, lamentando la decisión de la justicia de Puerto Rico, que además tengo entendido que se dio fue más por falta también de pruebas que se enviaran desde Colombia. O sea, es que el problema es del sistema judicial colombiano, y sin duda aquí el concejal Guerra, con su carácter y su convicción en la lucha contra la corrupción, seguirá confrontando a estos falsos cirujanos, no solo Carlos Ramos Corena, sino todos los que operan en el país y aquí en Medellín especialmente, donde han muerto en el último año. ¿Cuántas muertes hubo, Alberto? 13 muertes. Eso es inaudito que pase eso en una ciudad supuestamente innovadora y donde tenemos un clúster de la salud que supuestamente invita a que las personas del exterior nos visiten para realizarse sus procedimientos quirúrgicos, sea estéticos, plásticos, pero también que tienen que ver con temas vitales. Bueno, ahora sí llegó el momento. Sí, claro, es que mañana es 9 de abril. Por Omar, mañana 9 de abril es una fecha icónica para el Partido Liberal, para el país, porque recordemos el bogotazo y todo lo que esto originó y desencadenó en el país. Veamos, realmente mañana se cumplen 69 años de la muerte de Gaitán. Sería bueno trasladarnos a la época. El porqué de todo esto. El gobierno lo manejaba Mariano Ospina Pérez, era un gobierno conservador, fue elegido por la división que hubo entre el Partido Liberal. En el Congreso de la República la mayoría era completamente liberal y era gaitanista. Entonces lógicamente empezó las represalias contra los congresistas, los políticos liberales, y se desató una violencia muy grande, una persecución del gobierno conservador a todo lo que fuera liberal en Colombia. Acuérdense que eran los dos partidos nada más, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, ¿qué pasó con esto? Las gentes se nombraron, en ese tiempo nombraban policías, y los policías lo decían chulavitas, eran policías de tipo conservador, origen conservador. Para ser policía en esa época necesitaba decir a qué partido pertenecía. Y se empezó la violencia más grande política en Colombia, una persecución pues entre colombianos. Colombia entonces tenía por ahí entre 10 y 12 millones de habitantes. Hubo muchos muertos en Antioquia, en Tolima, en los Llanos, etcétera, etcétera.
Y de ahí posteriormente nacen las guerrillas liberales, que con la llegada de Rojas Pinilla se hizo una especie de convencimiento y llegó a una paz que duró muy poco. Pero en todo caso, el caso que nos cobija ahora es hablar de Gaitán. Gaitán fue un hombre que yo considero no era tan liberal, era más que liberal. Gaitán era un hombre de tipo socialista, pero el verdadero socialismo, el real socialismo, que no es lo que vemos ahora, ni mucho menos, eso lo han tergiversado completamente. En ese entonces Gaitán tenía un poder de convocatoria extraordinario, y fue un 7 de febrero de 1948 cuando él convocó a una manifestación que llamó del silencio en Bogotá. Y esa manifestación se habla de que unas 250.000 personas marcharon por todo Bogotá. No se oía un grito, el taconeo nada más, y la gente iban con banderas negras, mostrando el luto que tenía el país por la muerte y la violencia cargada por el gobierno conservador. Ahí Gaitán fue el único orador y anunció allá, ya dijo la famosa oración por la paz. 7 de febrero del 48, y Gaitán lo matan 9 de abril del 48. Prácticamente los estudiosos de la época dicen que esta manifestación fue la que aceleró la muerte de Gaitán, porque prácticamente él tenía una idea en contra de la oligarquía colombiana, no solo la oligarquía conservadora, sino la oligarquía liberal. Entonces él no hablaba de liberal o conservador, sino de las oligarquías y el pueblo. En ese entonces, él se dirigió al gobernante, a Ospina Pérez, y le dijo en esas palabras, en ese 7 de febrero del 48, señor presidente Mariano Ospina Pérez, bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedente en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor presidente, vos que sois un hombre de universidad, debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para rescatar la emoción en su silencio, con el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácilmente podrá reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior al presente, pero si esta manifestación sucede es porque hay algo grave y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, en esta ocasión no reclamamos tesis económicas o políticas, apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada,
debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo Señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. No, muy bien, es una excelente oración por la paz maravillosa, más a propósito pues, de todos estos acontecimientos sobre el proceso de paz. Y recordemos que mañana se cumplen ya pues los 69 años del magnicidio de este líder del Partido Liberal. Maravilloso homenaje a nuestro jefe y caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Y además de eso, que estas palabras sirvan de reflexión en los momentos en que estamos haciendo tránsito a esta etapa del posconflicto. Bueno, entremos en materia pues con el invitado Nelson Carmona Lopera, el concejal del municipio de La Ceja. Así es, Alberto. Nelson es un amigo de la universidad y allí nos conocimos ya hace muchos años. Igualmente estuvimos juntos en las Juventudes Liberales y en lo que en su momento hicimos y cultivamos, que fue la Escuela de Formación Política para Jóvenes Líderes, que graduó más de 100 jóvenes en el departamento. La mayoría hoy ocupan cargos importantes en el departamento, han sido alcaldes, concejales, ediles, y eso pues nos llena de bastante orgullo ver cómo un amigo joven y con una votación histórica, creo, en el municipio de La Ceja, donde sacó casi 2000 votos en su segunda aspiración, ¿cierto? Es la segunda aspiración y ha sido presidente de este municipio y lo vemos también como una figura promisoria de la política de este importante municipio del oriente antioqueño, y ojalá que en un futuro lo podamos ver gestionando y haciendo una gran campaña para la alcaldía de esta municipalidad. Nelson, pues volviéndote a saludar, contanos cómo ha sido tu gestión en esto ya en este segundo periodo como concejal, y qué expectativas tenés, cómo ha sido la relación con el alcalde. Igual darnos un contexto de cómo está la política en La Ceja, porque eso es un municipio que ha sido liberal, conservador, bueno, como todos los del oriente, una mixtura bastante rara, un municipio de más de 60.000 habitantes, o sea, bastante grande, pues. Cuéntanos cómo está entonces la situación política, quién es el alcalde, el partido en el que está y cómo ha sido tu gestión en el consejo. Y un municipio muy bien trazado además. Muy bien organizado. Sí. Muy bien ese municipio. Así es, don Omar, nuevamente con el saludo para Omar, para Alberto y por supuesto para Susana, y claro a usted, Andrés, pues agradecerle la invitación que nos ha hecho a este espacio, por supuesto a mi amigo de La Ceja, Carlos Correa, que hoy nos acompaña, pues contextualizarlos un poco el por qué de pronto, ya lo decía Andrés, en algún momento también pues tuvimos la oportunidad de compartir como compañeros de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás. Tuve la fortuna de, como bien lo decía Andrés, pues formarme dentro de la Escuela de Formación, valga la redundancia, del Partido Liberal. Soy sobrino de pronto de algunas personas que muchos conocen o recuerdan, Gildardo Lopera, exdiputado del departamento de Antioquia y por supuesto exalcalde del municipio. Bueno, yo siempre me he identificado mucho con estas posturas, pero también en esos vaivenes y conflictos del Partido Liberal, por cosas de la vida y de Dios, pues tuve la oportunidad de aspirar al Consejo Municipal por el partido de la Alianza Social Independiente, un partido al cual quiero y aprecio mucho, y digo que doy gracias porque precisamente, y lo hemos discutido con Andrés, en esa transformación que ha sufrido el Partido Liberal muchas veces no encontrábamos los espacios de participación porque había, en el buen sentido de la palabra, que chupar mucha rueda, había que hacer mucha fila y era muy difícil. Y cuando usted está joven o cuando está muy adulto tiene dos dificultades. Cuando estás muy joven, primero lo que te piden es experiencia o algún tipo de renombre,
y yo quería que la gente no me reconociera por mi tío Gildardo, a quien quiero y aprecio, sino que me reconociera también por una labor. Y ahí fue donde en el 2011, mientras él aspiraba a la alcaldía de La Ceja por el Partido Liberal y yo también al consejo por una posible inhabilidad, entonces decidí aspirar por la ASI, y gracias a Dios, pues ahí, como lo decía Andrés, este es nuestro segundo periodo. La primera vez llegamos con 642 votos, esta vez en el segundo periodo fuimos la máxima votación con 1923, y muy contento y muy agradecido con Dios y con la comunidad del municipio por poder estar allí. Contarles que La Ceja es un municipio ya con vocación hace rato de ciudad, somos 65.000 habitantes, estamos a 10 minutos del resto del mundo, es decir, del aeropuerto José María Córdoba, y estamos a 50 minutos de la ciudad de Medellín. Es un municipio que está ubicado geográficamente en modo estratégico y bendecido. La Ceja es muy parecido a Medellín, Alberto. Es muy parecido porque cuando tú llegas allá está en un valle, como lo está Medellín, en el Valle de Aburrá. La Ceja está en el Valle de San Nicolás, es una especie de meseta. También se baja por unas montañas, como cuando uno llega aquí a Medellín, se baja por el Alto de La Ceja. Es muy similar La Ceja a Medellín y ha sufrido transformaciones, en algunos casos similares a las que Medellín tuvo en sus inicios. Entonces contarles que bueno, feliz de estar en este municipio que nos abre las puertas. En el primer periodo, pues de pronto como concejal tuvimos la oportunidad de destacarnos mucho por hacer un control efectivo de los recursos. Denunciamos cosas muy similares a las que ha denunciado el concejal Bernardo y todo su equipo de trabajo acá, como la compra de predios, y lo que pasa normalmente, se hacen con unos avalúos aparentemente sanos y se terminan vendiendo por precios irrisorios, pero el particular sí se los compra por precios altos, y eso nos generó mucha credibilidad en el municipio, porque son situaciones en las cuales en los municipios afortunadamente ya viene cambiando, y lo dice uno con mucho cariño y con mucha delicadeza. Normalmente llegaban al consejo pues el carnicero del pueblo, el que ilustraba los zapatos, y eso es importante porque representa la institucionalidad, pero quien llegaba allá era de pronto a tomar licor en las sesiones del consejo, llegaba era con otro tipo de situaciones, y eso nos ha permitido que la gente ya empiece a estudiar. Hoy, gracias a Dios, La Ceja y el oriente de Antioquia es bendecido porque tenemos la Universidad de Antioquia ahí en el Carmen a 5 minutos. Hoy es muy fácil estudiar SENA, Universidad de Antioquia, Nacional, Politécnico, que lo tenemos en Río Negro, y eso ha permitido que las corporaciones, no solo de La Ceja, sino del oriente de Antioquia, hoy estén con perfiles sumamente altos. Hay médicos, contadores, vuelvo y repito, y siendo muy respetuoso, no quiere decir que el que tenga estudio no merezca, es más, esa sabiduría es la que necesitamos, pero una mezcla entre conocimiento, juventud y experiencia además, porque la experiencia también es importante, ha permitido, Andrés, entonces, de que la gente crea en ese proyecto. Ya ahorita entonces tuvimos la oportunidad de acompañar en la última elección a el excongresista Elkin Ospina. Él hizo una coalición de gobierno con 5 partidos, liberal, que hoy contamos con un concejal, conservador, cambio radical, liberal, conservador, verde, la U, que es del partido del alcalde, y el partido de la ASI. Logramos obtener 10 concejales de 13 y logramos llegar con el señor alcalde. Pues contarles que es un hombre que, el doctor Elkin Ospina, es un hombre muy visionario, con grandes posibilidades de gestión. En estos meses ha avanzado en la pavimentación de algunas vías, se viene la remodelación del parque, se viene la pavimentación de la vía San José La Ceja, que comunica también con el municipio de Abejorral, se viene en remodelación de la planta de tratamiento de aguas residuales, que hoy es la pesadilla del oriente de Antioquia. Se vienen avanzando de igual manera en procesos a nivel nacional, departamental. Con el gobernador Luis Pérez una muy buena relación. A nivel nacional, pues los contactos que le hizo allá en Bogotá le ha permitido que el municipio sea beneficiario también con un tema de regalías. Hoy hay una posibilidad grande, aquí hay una disputa, aunque sabemos que el gobernador lo quiere también aquí, es en Bello específicamente, del autódromo. Ustedes saben que el papá de Mariana Pajón tiene residencia en el municipio de La Ceja y se contempla la posibilidad de construir el autódromo, que sería 4 o 5 veces más grande que el de Tocancipá. Y hay 2 municipios que entraron 4 municipios en la puja, pero hasta el día de hoy solamente quedan 2, que es el municipio de Bello y el municipio de La Ceja. Sabemos que tenemos todas las condiciones para lograrlo, sabemos que los aviones podrán desembarcar ahí muy fácilmente, que tenemos hoy una infraestructura que seguramente hay que va a crecer en hoteles y en otras situaciones, pero creemos que La Ceja puede servir de cierta manera como un polo de desarrollo. Se diferencia mucho del municipio de Guarne y de Río Negro, otros municipios a los cuales queremos y apreciamos mucho, y es que Guarne, por ejemplo, es muy industrial.
Río Negro es muy residencial, pero también industrial. Pero tú lo decías, Omar, La Ceja tiene unas ventajas competitivas como es su trazado, es su clima, es su planicie. La Ceja es estratégicamente trazado. Tú puedes ver desde la carrera 21, que es por decirlo acá la avenida regional, desde la parte sur hasta la parte norte, puedes ver la misma calle en la misma dirección. Eso es importante. Es un municipio muy plano. En fin, yo creo que se vuelve de pronto contraproducente uno hablar del municipio al que uno quiere, porque todos los municipios de Antioquia, así como habla uno de La Ceja, el que es de Río Negro, el que es de Caramanta, hablará, pero contarles en términos generales que muy orgulloso del municipio en el que venimos. Y bueno, también contarles ahí a modo de infidencia que también suelo escucharlos por internet en mis casas los días sábados, o de pronto cuando está haciendo por ahí un deporte, porque es muy escuchado su programa en la localidad. Sabemos también y lo seguimos en sus quehaceres. Como le digo, hoy estamos en otra orilla diferente, pero sin embargo nos mantenemos muy enterados de lo que pasa en el partido al cual, Andrés, usted representa. Con todo respeto lo hacemos, pero también sabemos del gran cariño, el gran aprecio que se le tiene en estas tierras, pero también es la reflexión de qué está pasando con el partido. La Ceja pasó de dominar el consejo con 5 o 6 concejales liberales a tener uno, y es precisamente el por qué algunas personas que en su momento teníamos esa afinidad, pues decidimos migrar porque no encontramos ese espacio de participación, porque para poder llegar teníamos que hacer la política como tradicionalmente de pronto en algunos casos los imponía, pero gracias a Dios vemos que hay algunos cambios que se vienen. Lo he leído sus columnas en El Mundo y uno desde la distancia dice que tienen mucho por crecer y ojalá lo puedan lograr con esa nueva renovación que ustedes vienen planteando. Nelson, uno de los temas y de los problemas graves que se registran en todas las localidades es el que tiene que ver con la disposición de residuos sólidos y de basuras. El oriente antioqueño tiene en este momento alguna acción mancomunada en estos municipios que están ahí alrededor, La Ceja, El Carmen, Río Negro, Guarne, etcétera, para enfrentar ese tema de una manera coordinada y digamos que apunte a una solución integral y no a soluciones aisladas de cada municipio? Don Alberto, muy importante su pregunta. Usted sabrá que ahorita hay un debate muy importante desde la Asamblea Departamental y a nivel, yo creo que de Antioquia, sobre el tema de integración regional. Se acaba de aprobar la provincia del Cartama, si mal no estoy, y el oriente hace muchos años. O sea, yo tengo 29 años y desde que estoy niño he venido escuchando de si provincias y área metropolitana en el oriente. Yo no sé cuál figura sea la mejor, porque obviamente no podemos ponerle área metropolitana a Río Negro y La Ceja, que son casi ciudades, a área metropolitana con Nariño, que está en la PM, es decir, en el buen sentido de la palabra todavía está a 4 o 5 horas, pero sí hay que hacer temas regionales de integración, porque usted lo planteaba. Hoy, por ejemplo, el tema de los residuos, el municipio de La Ceja, por lo menos cada 3-4 años se gastan 1.000 millones de pesos ampliando el relleno. Otros municipios los trasladan hacia otros rellenos, pero no hay un relleno regional o no hay un tipo de situación que nos permita pensar en región. Hoy cada municipio va resolviendo y va remendando, por así decirlo, de manera paulatina sus problemáticas, pero no lo puede hacer. Y de igual manera, contextualizando, Alberto y Omar, Susana, lo que pasa, por ejemplo, hoy acá en la ciudad de Medellín, no nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, las volquetas que hoy deben salir por esa presión tan importante que ustedes están haciendo, pues apenas en el oriente nos estamos dando cuenta que si no nos ponemos de acuerdo se nos va a llenar el oriente de las volquetas que hoy, pues las personas no las van a chatarrizar. Las personas no las van a chatarrizar, sino que se las van a llevar a las minas que pueden haber en el oriente. Y de igual manera, un tema que ustedes han denunciado mucho, Alberto, Omar, Susana, Andrés, desde acá, desde el concejal Bernardo Alejandro Guerra, frente al tema de los centros de estética, pues si aquí en Medellín están acorralados y sigue cayendo gente, pues uno ve cada vez más sitios y un auge de centros de estética en el oriente de Antioquia. Entonces, todo lo que aquí va pasando va paulatinamente yendo hacia el oriente, pero como no estamos articulados, don Alberto, no solamente en temas de relleno sanitario, sino en temas de agua, en temas de servicios públicos domiciliarios, pues lo que está pasando es que cada municipio se planea como una rueda suelta, pero no estamos pensando en región. Bueno, entonces ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa y yo quisiera que precisamente con una nota interesante acerca de la calidad del ambiente en Medellín, Susana nos ayude a despedir el programa en el día de hoy. Este viernes la Junta de Alcaldes de los municipios que pertenecen al área metropolitana decidió mantener la alerta naranja en el Valle de Aburrá hasta
hoy ante el aumento en la concentración de partículas contaminantes PM2.5 en la región. La Junta explicó que la decisión se tomó después de evaluar las mediciones de la red de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá y el fenómeno de subsidencia, que es el descenso de masas de aire ocurridos entre el miércoles 5 y el jueves 6 de abril, que generó un aumento de las partículas PM2.5 que son emitidas por quema de combustibles fósiles y que por su tamaño son las que más afectan la salud humana. Bueno, a todos nuestros oyentes les deseamos que tengan una Semana Santa en paz, que la disfruten, y nosotros estaremos volviendo con ustedes el próximo sábado 22 de abril. Nos diste vacaciones a las 11, a las 11, gracias. A las 11 de la mañana. Muchas gracias. Los sábados, como todos los días de la semana, son liberales. Tertulia Liberal. 60 minutos llenos de liberalismo, 60 minutos llenos de triunfo. Tertulia Liberal. Un espacio abierto para todos los liberales de Medellín y Antioquia. Tertulia Liberal. Maneja Alberto Escobar. Coordina el doctor Omar del Valle. Tertulia Liberal. Y que viva siempre el glorioso Partido Liberal. Desde la ciudad de Medellín, en Colombia, transmite para el planeta entero. Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia. Emisora HJDS, en los 1350 AM de su dial. Ondas de la Montaña, cada vez mejor.